Muy bien, jóvenes, buenas noches con todos. No olvidarse de registrar su asistencia. Muy bien, vamos a empezar de una vez con los que están presentes. Muy bien, ya se encuentra el doctor Alex Valenzuela. Como hemos indicado, él les va a hablar respecto, ¿no? a sus trabajos de investigación, qué variables deben utilizar, las líneas de investigación. Y cualquier consulta o duda que tengan, le pueden consultar al doctor Alex Valenzuela. Buenas noches, doctor Alex Valenzuela. Buenas noches con todos, gustosos de poder encontrarme con ustedes una vez más y poder compartir algunos aspectos importantes de esta etapa de su vida, que es la culminación final eh, de todo un proceso de aprendizaje que debe concretarse justamente con lo que es la tesis final, ¿no? Para poder obtener nuestro ansiado título profesional. Ustedes a lo largo de la carrera han recibido una serie de asignaturas en relación a temas de investigación, método 1, método 2, seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, aunado a los diversos proyectos que ustedes han hecho en sus respectivas asignaturas. Sin embargo, es necesario centrarnos en algunos aspectos muy importantes acerca de qué es lo que se pretende presentar en una tesis justamente de nuestra carrera. Revisemos lo que es la línea de investigación. Tenemos la línea de investigación. ¿Qué es la línea de investigación? Es como decir, es el norte hacia dónde apunta la universidad. Cada universidad debe tener determinados aspectos que va a investigar. Sabemos nosotros que el mundo del conocimiento es demasiado amplio y sería imposible que uno aborde todas las áreas y todos los temas, ¿no? Es por eso que las universidades crean líneas de investigación, es decir, áreas en las cuales se pueden investigar. La línea de investigación, como ustedes saben, era hasta el 2021. Este año sigue en proceso de revisión por si se ratifica o se modifica. Estamos en ese tránsito porque todo lo que es investigación siempre va cambiando. Pero sin embargo, pese a que esta línea de investigación es del 2021 o hasta el 2021, sigue vigente porque no ha salido otra norma que lo derogue e implemente otra. Así que seguimos trabajando con la misma línea de investigación que tenemos aquí, la cual es medición de las condiciones de vida psicológica, social y cultural de la comunidad regional. ¿Qué medimos? Entonces nos dice medición. Entonces acá ya la línea nos da a entender qué es lo que debemos hacer, mediciones, condiciones de vida psicológica, social y cultural de la comunidad regional. Entonces, si hablamos de comunidad regional, nuestra línea de investigación nos obliga a que trabajemos solamente con la región Tacna, ¿no? Tacna, Tarata, Candarave, Jorge Basadre, ¿no? Con todas o con alguna de ellas, ¿no? Provincias, ¿no? De la región Tacna. Entonces, no podrían hacer un tema de investigación en Moquegua, Puno, Chile, Arequipa, ¿no? Cualquier lugar, no podrían, ¿no? Porque la línea de investigación nos dice comunidad regional. Ojo con ese detalle. Quizás alguno de ustedes esté en otra ciudad, tendría esa limitación, no podría hacer una investigación en otro lado porque la línea de investigación nos centra en lo que es comunidad regional. Luego, las sublíneas de investigación, bienestar psicológico y sistemas relacionales, salud y prevención, salud ocupacional. Realmente esta línea de investigación y sublínea de investigación nos da un amplio espectro realmente, ¿no? Donde cada uno de los temas pueden calzar en estas respectivas áreas, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes definan un área de la psicología que deben investigar, ya sea el área clínica, educativa, evolutiva, de la adolescencia, organizacional, forense, jurídica. Esto es importante porque a veces los estudiantes plantean temas de tesis que se alejan de lo que es psicología. Ustedes son psicólogos y tienen que hacer una tesis de psicología. El planteamiento es bastante obvio, pero a veces surgen unos temas que más se orientan a cuestiones de medicina o a cuestiones biológicas o a cuestiones más educativas, sociológicas. Entonces hay que tener cuidado. Su tesis tiene que estar enmarcada dentro de lo que son temas psicológicos, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ya sabemos ustedes que para que surjan las ideas, ustedes tienen que leer bastante, tienen que empaparse de libros, de reportes de investigación, de tesis, ya que las ideas surgen de otras ideas, ¿no? No surgen de la nada. Eso ya lo hemos visto
hasta el cansancio. Acá lo que nos interesa esta partecita, esto de acá. ¿Qué temas no deben realizar? Algunos estudiantes egresados, ya bachilleres, a veces me consultan, ¿no? ¿Qué temas se puede hacer? ¿No? Pero es más fácil decirles qué temas no deben hacer, justamente porque hay una saturación de temas y hay una repetición, y sabemos de que la investigación tiene que ser pues innovadora, novedosa. Entonces, ¿qué temas no deben hacer? Clima social familiar. No hagan ese tema porque está recontra trillado, tanto a nivel de maestría, de doctorado, de pregrado, aplicando el test, el de Moss, ¿no? El test de Moss que dicen, ¿no? Procrastinación, tampoco hagan ese tema, está muy trillado. Habilidades sociales, tampoco. Estrategias de afrontamiento al estrés, tampoco hagan ese tema. Resiliencia, tampoco. Rendimiento académico, no lo hagan, ¿no? Rendimiento académico no es una variable psicológica. A veces ponen, ¿no? Depresión y el rendimiento académico, hábitos de estudio y rendimiento académico. El rendimiento académico no es una variable psicológica, es una condición producto de las notas. ¿Y cómo accederían a las notas? No hay forma de acceder a las notas, ¿no? La única forma de acceder a las notas sería que cada estudiante dé su consentimiento para que utilicen su nota. Ahora que consigan las notas de un estudiante por lo bajo porque la secretaria les brinda, eso tampoco es ético. Entonces, rendimiento académico de ninguna manera, no es una variable psicológica y no hay forma de obtener información. Uy, por ahí ese audio. Si hablamos de factores sociales, psicosociales, asociados, tampoco. A veces ponen factores sociales o factores asociados, factores psicosociales y personalidad. Tampoco, porque cuando hablamos de factores sociales, no es una variable psicológica. Esto es una condición de la variable. O sea, son características de la variable. No, características de la población, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, digo factores sociales, ¿qué consideren factores sociales? Edad, peso, religión, estado civil, nivel socioeconómico. Eso no es una variable psicológica, esas son características de una población. Y no hay forma de trabajarlo como una variable independiente, ¿no? No tiene ningún sentido. Ya, entonces no hagan esos temas, tampoco hagan autoestima, porque está recontra trillado, recontra saturado. Personalidad usando el test de Eisen, tampoco. Sabemos que el test de Eisen es el test más popular, el más utilizado, pero para fines de investigación no. En el ejercicio profesional sí es muy importante porque es práctico, pero para tema de tesis se requiere que tenga validez, confiabilidad, y el test de Eisen es sumamente criticado. El tipo de familia con el test de Olson, ¿no? El modelo circunplexo o circunflejo de Olson, test de Olson, tampoco lo utiliza. Tipo de familia de Olson, no. Riesgo suicida, ideación suicida, nada de suicidio, porque ese tema está muy cuestionado. El tema de depresión y ansiedad, eso lo hemos puesto con asterisco porque va a depender mucho de qué variable sea. A veces utilizan esta variable de depresión, ansiedad como un as bajo la manga, porque esa variable pues calza con todo, ¿no? Personalidad y ansiedad, hábitos de estudio y ansiedad, autoestima y ansiedad, creatividad y ansiedad, o sea, todo calza, ¿no? O sea, si se nota que están utilizando esta variable de depresión y ansiedad, no porque realmente se amerite investigar, sino como que es un justificatorio porque no tienen otra variable para complementar, entonces no sería válido, ¿no? Entonces, de ninguna manera. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos si usamos esta variable. Luego, bienestar psicológico tampoco lo utilicen, ¿no? Está siendo muy trillado. Inteligencia emocional tampoco lo utilicen. Hay muchas tesis de inteligencia emocional en sus diversas versiones y tampoco utilicen lo que es el APGAR familiar. Tampoco, APGAR familiar porque es un test que tiene 7 preguntitas y hay mucho cuestionamiento sobre su validez y confiabilidad. Entonces es importante que tomen nota de estos temas que no deben realizar porque se van a estrellar justamente con una realidad que no le van a aceptar ese tema. ¿Sí? Porque está siendo muy, muy, muy trillado. Luego, no investigar cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner deterioro cognitivo en ancianos, ¿no? Deterioro cognitivo en ancianos. Obviamente, el anciano tiene deterioro cognitivo, ¿no? O ansiedad en pacientes que han tenido COVID, ¿no? Es obvio que el que ha tenido COVID tiene ansiedad.
Entonces no caigamos en ese tipo de situaciones. Luego, por ahí, tener en cuenta test factibles de aplicar, dado cantidad de preguntas. Puede ser un test muy bueno, pero si tiene 500 preguntas, ¿qué tan aplicable es, no? Entonces, vean eso, ¿no? Que sean factibles de aplicar y vean la condición, si lo van a aplicar de manera virtual o de manera presencial, ¿no? Luego, accesibilidad de conseguirlo, ¿no? De repente el test está muy caro. Por ejemplo, el test de Milon, la última versión del test de Milon, Milon 5, un colega se lo ha comprado, ¿a cuánto me ha dicho? A 2.000 euros. Un colega lo ha comprado a 2.000 euros, un colega de Lima. 2.000 euros le ha costado, miren, imagínense, ¿no? El Milon 5. Entonces, sonaría descabellado, ¿no? Temas que sean aplicables, que sean válidos, no van a aplicar pues, temas esotéricos, temas chamánicos. Vean el acceso a la población. Primero conversen con esa población. De repente quieren aplicar en el penal de Pocoyay y hacen su proyecto, se lo aprueban, pero van al penal y no le aceptan, ¿no? O sea, también converse previamente si va a tener el acceso a ese lugar, ya sea una municipalidad, un colegio, una empresa, ¿no? Ver el tema de validez, confiabilidad, baremos, la antigüedad de los test. Si bien es cierto en lo que es el reglamento de FAETCO y específicamente en lo que corresponde a psicología, no se habla directamente de una antigüedad de los test, pero sí se habla de una antigüedad en cuanto a lo que es el marco teórico y el uso de las referencias, ¿no? Que nos dice 7 años de antigüedad. Bajo ese mismo principio pudiéramos aplicar también en cuanto a los test, ¿no? 7 años de antigüedad como máximo. Pero esto también nos lleva a una realidad bastante complicada que quizás habría menos acceso. Pero por una cuestión de consenso entre docentes, se admite test que sean desde el 2000 para adelante, ¿no? Por lo menos, ¿no? Mínimamente del 2000 para adelante, ¿no? Y si tiene 7 años de antigüedad como máximo, mucho mejor, ¿no? Pero del 2000 para adelante. Por ejemplo, test de autoestima, Cooper Smith, hay versiones del año 86, del año 92, hay una del 2004, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? ¿Qué versión voy a utilizar? Cuando encuentre un test que tiene varias versiones, varios baremos, utilicen el baremo que sea el más actual. Y bueno, test de Einstein y test de Cooper Smith, bueno, están descartados, como ya habíamos dicho. Diferenciar, esto es importante, diferencien test para investigación y test para el ejercicio profesional. Por ejemplo, en los centros de salud utilizan unas fichas de tamizaje, ¿no? El SRQ, no sé, el test de Hamilton, no sé. Esos test que utilizan en el MINSA es para tamizaje. Puede que sea muy bueno para fines de captar información primigenia respecto al paciente, ¿no? Si tiene determinada sintomatología que corresponde a un cuadro clínico de salud mental, pero no necesariamente eso es bueno para investigación, ¿no? Cuando hablamos de test para investigación, ahí sí los docentes, el jurado va a ser bastante rígido. Tiene que tener validez, confiabilidad. Y esos test del MINSA, hay muchos test del MINSA que no tienen validez, confiabilidad. Se utilizan, son muy populares, el MINSA los promueve, te sacan copias, te entregan ese test, pero no significa que sea bueno para investigación. Para el ejercicio profesional puede ser muy bueno, pero para investigación no. Lo mismo con algunos test educativos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Debemos diferenciar lo que es un cuestionario, lo que es una prueba de conocimientos, lo que es un inventario, lo que es una escala psicológica y lo que es un test. En la práctica, estos términos se han utilizado como sinónimos, pero en la realidad, cuando hablamos de test psicológico, es cuando tiene validez, confiabilidad, ha sido sometido a una rigurosidad investigativa, ha sido aprobado por expertos, pertenece a la comunidad científica. O sea, un test psicológico es un instrumento mucho más complejo, entonces tenemos que apuntar a usar test psicológicos. A diferencia de las escalas psicológicas que tienen menos reactivos, menos preguntas, suelen ser unidimensionales. Presenta o no presenta, ¿no? Escala de resentimiento. ¿Presenta resentimiento o no presenta? ¿No? Ese tipo de escalas psicológicas no es muy recomendable que lo utilicemos por ser unidimensionales, porque nos vamos a complicar al momento de hacer pues, la operacionalización de la variable. No va a haber dimensiones, indicadores, ¿no? Ahí se vuelve algo muy, muy complejo y sumamente criticado.
Cuando hablamos de inventario, hablamos de cuestiones un poco más simples que no tienen necesariamente una validez, una confiabilidad. Lo mismo con los cuestionarios, que puede ser elaborado por un autor particular para su tesis, pero no necesariamente significa que ustedes lo pueden volver a usar, ¿no? Si es que no tienen las suficientes estandarizaciones, ¿no? Y las pruebas de conocimiento, que como su nombre lo dice, mide aspectos teóricos, ¿no? Conocimiento sobre sexualidad y actitud sexual, ¿no? Podría ser. Entonces, ¿qué tanto conoce sobre sexualidad? Es una prueba de conocimiento. Entonces, no podemos usar una prueba de conocimiento. Tenemos que usar test psicológicos. Entonces, esto para la reflexión, para que ya orientemos nuestra investigación. Por ahí tenemos una pregunta en el chat, ahora sí podemos contestar. Nos dice, competencias socioemocionales en el ámbito académico. Podemos investigar, de preferencia investiguemos, hagamos investigaciones con dos variables, vinculemos una variable con otra variable. Si ustedes van a pretender usar una variable, una sola, es válido, sí, es válido, pero les van a exigir que la población sea mayor. Quiero usar una sola variable, no solamente bastará pues, con un salón de un colegio, ¿no? Tendré que entrevistar a todo el colegio, o incluso quizás a todo el distrito o a todo el sector, ¿no? Porque es una sola variable. Acá, por ejemplo, nos dice competencias socioemocionales en el ámbito educativo, me habla de una variable. Entonces, si es una competencia socioemocional, una sola variable va a tener que evaluar gran cantidad de estudiantes o los estudiantes de un sector, ¿no? Competencias socioemocionales en el sector de Viñani, entonces cogería a todos los alumnos de Viñani, o sector Leoncio Prado, todos los colegios de Leoncio Prado. Una sola variable implica mayor cantidad de población. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero ya tengan conocimiento de causa que va a implicar eso. Ahora, en el ámbito académico, bueno, claro, no entender qué es en colegios. Habría que ver competencias socioemocionales, o sea, algo más específico, me parece, ¿no? Competencias socioemocionales en dónde. Y si tiene un test que mida competencias socioemocionales, que tenga validez, confiabilidad, que no sea muy antiguo, sí sería válido, ¿no? Pero bajo esas condiciones. ¿Da? Eh, ¿Alguna otra pregunta por ahí? Por el chat o verbalmente. Están medio tímidos, muchachos, pero ahora tienen que verbalizar sus discrepancias y sus opiniones. ¿Ya? Entonces, estos temas no los repitamos porque están muy trillados, ¿no? Y acá lo tenemos también, ¿no? Todos estos temas hay que evitarlos. Esto nos lleva justamente a pensar y repensar, ¿no? Buscar información, buscar test, adquirir test de ser necesario, para que resulte pues la investigación novedosa, ¿no? Ese es un componente que debe tener toda investigación. La novedad, el aporte, ¿no? Si vamos a estar investigando sobre lo mismo y dando vueltas sobre lo mismo, entonces no se estaría viendo un aporte, ¿no? Tiene que haber un impacto. Tengan en cuenta que una tesis no es un trabajito como que hacemos de aula, ¿no? Sino la tesis tiene que tener cierto impacto, cierta trascendencia. Aunado que deben seguir con las normas APA, ¿no? APA 7. APA 7. Bueno, preguntas. Sí, preguntas, muchachos. A ver, jóvenes, buenas noches. Si tuvieran preguntas al doctor Alex Valenzuela respecto a sus proyectos, qué piensa presentar, pueden ir para que puedan hacer las consultas, ¿no? Es el momento ahora para que ya no tengan dudas más adelante. Muy bien, acá nos dice violencia y dependencia emocional. Sí, hay un test de violencia familiar, ¿no? Hay un test de violencia familiar que sí lo he visto. O bueno, habrá que ver si es un test de violencia en general, si tiene la validez, confiabilidad estaría bien. Lo mismo con dependencia emocional. Lo veo bastante bueno el tema. Lo que me preocupa ahí sería la población. ¿Dónde lo haría? ¿No? Violencia y dependencia emocional. Suena bien, pero ¿dónde? ¿En qué lugar? Lo otro, también eviten investigar en psicología, ¿no? Muchos estudiantes, dice, en los estudiantes de psicología, ¿no? Tacna 2022, no investiguen en psicología, ¿no?
ya la población es totalmente sesgada. Como psicólogos hemos llevado gran cantidad de test, ya sabemos cuál es la lógica de los instrumentos, por lo tanto la información no va a ser seria. Y el pobre estudiante de psicología, encima que resuelve test de la carrera, encima va a tener que resolver test de algún estudiante que quiere graduarse, entonces tampoco, ¿no? Busquen otra área. El tema está interesante, pero faltaría contextualizarlo en dónde. Según lo que contextualice también va a variar, porque si ponen víctimas de violencia estaría muy bueno, ¿no? Si ponen estudiantes universitarios, tendría que focalizar en algún lugar, ¿no? Ya, Flavio, sí, levantó la manito. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Profesor, una consulta. ¿Qué sugerencias nos da para considerar el tamaño de nuestra población? En mi caso, por ejemplo, está pensando poder desempeñarme en el FAS y hacer ahí mi investigación, pero no sé si para la tesis va a bastar solamente con la población del FAS o, o tendría que ser un poco más grande. Si lo dejas como está con una sola variable, tendrías que buscar algo más grande, ¿no? Es lo que siempre critican a las tesis, que es con una sola variable. Una Sí, sola no, lo voy a variable, hacer con dos variables, pero ahí aún sí no ameritaría, lo he escogido. ahí sí ameritaría, ¿no? Ahí sí podría ser un solo lugar. Ahora, en cuanto a la población, no piensen en un número, ¿no? O sea, lo que tiene que primar es el criterio de realidad. Cuando el docente da un número de población, un número aproximado, lo que sucede es que el estudiante se enfoca solamente a hacer lo mínimo e indispensable para evitar la flojera, ¿no? Para evitar la fatiga, como decimos, ¿no? Y caer en la flojera, mejor dicho. Entonces, no piensen en un número, ¿no? Lo que tiene que primar es la realidad. Si pone estudiantes del FAS, en el FAS hay 2000, aplicará para los 2000. Si va a aplicar su trabajo con niños Down y solamente en Tacna hay 50 niños Down, ya, entonces solamente con esa cantidad, ¿no? ¿De dónde va a sacar más, ¿no? Sin embargo, hay algunos criterios, ¿no? Metodológicamente hablando, se habla que debería ser un promedio de 230 como mínimo, porque a partir de 230 más, como que las muestras se vuelve homogénea y las características de 230 son las mismas que si fuesen características de 500 o 1000 personas. Ese es el criterio metodológico, ¿no? Mínimo 230. Ahora, por un criterio estadístico, se habla de mínimo deben ser 40 personas. ¿Por qué? Porque menos de 40 personas, como que las correlaciones estadísticas no suelen ser significativas, porque es muy poca cantidad, ¿no? Es un criterio metodológico, nos habla de 40, un criterio estadístico nos habla de 40 mínimo y un criterio metodológico 230. Pero más allá de esos rangos, lo que tiene que primar es la realidad, ¿no? Estudiantes de quinto año de secundaria, ya, ¿por qué motivo quinto de secundaria? Les tiene que justificar, ¿no? Se aprecia que los estudiantes de quinto de secundaria están próximos a salir a la vida universitaria o al mercado laboral, ya que han acabado su proceso formativo de educación básica regular, y es en ellos que se requiere examinar si tienen las competencias y habilidades necesarias para poder desenvolverse en diversos ámbitos, ¿no? Por eso se ve la imperiosa necesidad de evaluar esta variable en ellos, ¿ya? Tiene que haber un argumento sólido, ¿no? Que dé a entender por qué debe hacerse esa investigación. Eso debe estar plenamente desarrollado en el planteamiento del problema y en la justificación. Es necesario que enfaticen que es necesario hacerse ahí. Ahora, una recomendación es que no pongan grados que sean pues en medio, ¿no? De repente ponen ansiedad y creatividad en cuarto año de secundaria y le van a decir, ¿y por qué cuarto? ¿Por qué no quinto? ¿Por qué no tercero? ¿Por qué no segundo? O sea, la lógica, tiene que haber un criterio lógico, ¿no? Creatividad en estudiantes universitarios de cuarto semestre. ¿Y por qué no tercer semestre? ¿Por qué no quinto? O sea, no se trata que pongan un año, un grado, una población eh, solamente porque tienen acceso a ese grado. No, tiene que haber un criterio lógico. Los que van a hacer con estudiantes de colegios, ustedes revisan el diseño curricular nacional. Los grados académicos están divididos por segmentos. Primero y segundo grado de primaria es un segmento. Entonces, si hacen una tesis, tendría que ser primero y segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la justificación que el diseño curricular nacional considera que primero y segundo es un segmento. Segundo segmento es tercero y cuarto de primaria. Tercer segmento, quinto y sexto, ¿no? Es el segmento, ¿no? Luego, en secundaria, primero, segundo es un segmento. Es el cuarto segmento, ¿no?
tercero, cuarto y quinto sería el quinto segmento. Entonces, si abarcan quinto de secundaria, realmente no estaría bien, ¿no? Tendría que ser quinto, cuarto y tercero, ¿no? Cosa que ya tienen el argumento técnico que el diseño curricular nacional agrupa a los estudiantes de esa manera, ¿no? Primero y segundo año, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, de repente no les alcanza el test, ¿no? Para tercero, cuarto y quinto, porque el baremo está diseñado para quinto de secundaria, entonces tendrán que tener una justificación bastante sólida, ¿no? De por qué solamente quinto año de secundaria. Pero si van a poner cuarto de secundaria, no va a tener sentido. Tienen que coger forzosamente tercero, cuarto y quinto, ¿no? Si cogen segundo de secundaria, primero y segundo de secundaria, ¿no? Entonces, tienen que manejarse dentro de ciertos pues, argumentos, ciertos criterios lógicos, que den a entender por qué están aplicando eso. Ahora, ¿pueden aplicar fórmulas de muestreo? Sí, ¿no? Pueden aplicar muestreo cuando justifique, ¿no? Si la población es de 100, no van a aplicar con muestreo, ¿no? Una muestra de una población de 100, la muestra saldrá por 80, ¿no? Entonces mejor aplico a los 100. No se trata de aplicar de manera indiscriminada. Por ahí nos dice otro tema, duelo migratorio y resiliencia. No, resiliencia hemos dicho que ya no, porque ese tema está recontra trillado. No, no debería hacerse. Pero sí el otro de duelo migratorio. Pero tiene un test que mida duelo migratorio. ¿Existe un test? ¿O es algo que va a inferir producto de una entrevista? Profesor, buenas noches. Sí, sí existe el test y esta investigación se hizo también en UPC el año pasado en Lima. Entonces, duelo migratorio lo veo bien, ¿no? Pero resiliencia no lo van a hacer. ¿Y con qué lo podría unir el duelo migratorio? Ese es su trabajo. Profe, pero ayúdeme, pues, profe. Es que cuando hablamos pues, de temas de investigación, pues una búsqueda personal, ¿no? Yo personalmente lo vería duelo migratorio y personalidad, ¿no? Y aplicaría pues el Big Five, ¿no? Me parece bien, ¿no? ¿Qué características de personalidad conllevan a tener un duelo migratorio, ¿no? O podría haber un tema de adaptación, ¿no? Algún test que mida temas relacionados a adaptación. ¿No? Resiliencia, ahí dice resiliencia como adaptación, buscaría mejor adaptación, ¿no? Algo así, ¿no? Por ahí yo lo vería. Ya, Ya, profesor, muchas gracias. bueno, y venezolanos residentes en Tacna, ¿cómo encontrarías esos venezolanos residentes? En alguna organización que los agrupe, ¿no? Sí, correcto. En ACNUR están todos Ya. empadronados. No hay problema, sí se puede acceder. ¿Es una población fija o es una población volátil, cambiante? No, no, los residentes son los que están con calidad migratoria de refugiados o en proceso de calidad de refugio. Algunos ya tienen el CPP, otros el carnet de extranjería. O sea, se quedan acá. Entonces sí es una población a la cual se pudiera acceder, ¿no? Porque hay que tener cuidado cuando es una población flotante, ¿no? Por ahí nos dice burnout y calidad de vida laboral. Burnout, no, ya no, burnout tampoco, burnout. Sí, eso tampoco. Habría que, bueno, faltó poner en la lista burnout, ¿no? Pero sí, burnout tampoco debe ir, ¿ah? Burnout también está siendo muy trillado. Y burnout en docentes hay bastantes tesis de eso. Burnout no. Y calidad de vida sí estaría bien. Ahora, el tema de docentes, la población de docentes es una población muy complicada. Los profesores casi no tienen muy buena apertura que se les aplique test psicológicos. Como los profesores constantemente son evaluados por el tema de ascensos, por el tema de conseguir plazas laborales, o si no, no los contraten, hay cierta resistencia en los docentes a ser evaluados. Si lo logra, bienvenido sea, ¿no? Pero ya vaya con esa idea de que los docentes tienden a ser bastante suspicaces con respecto a la evaluación, porque piensan que los van a evaluar y esos resultados se van a conocer y luego los van a votar, ¿no? Por eso tienden a mentir y tratar de mejorar en su perfil. Entonces esa variable burnout tendrías que cambiarla. Calidad de vida laboral está bien. Si tienes un test que mida calidad de vida laboral, tiene que haber un test que lo mida. Y tendrías que enfocarte pues, en docentes de qué institución educativa. O vas a tomar docentes de todo, Tacna, no creo. ¿En dónde? Docentes de la institución educativa o docentes del sector de Viñani, ¿no?
podría ser, ¿no? Un sector o una institución educativa. Ten en cuenta que si es una institución educativa, de repente es muy poca gente, ¿no? De repente solo son 20 personas, pues no, no va a meritar, ¿no? No saldría muy bien, ¿no? Entonces, por ahí mucho cuidado con la cantidad de población que tengas y si burnout, sí vas a tener que modificar, ¿ya? Mm, muy bien, muy bien. Por ahí algunas otras ideas que tengan. Autocompasión y malestar psicológico en estudiantes de un centro, está bien, autocompasión. Autoconmiseración, dicen, ¿no? Dentro del mundo católico, ¿no? Autoconmiseración, ¿no? Autocompasión, está bien. Si hay un test que mide eso, perfecto. Malestar psicológico, hay un test que mida malestar psicológico, perfecto. En estudiantes de un CETPRO, de igual manera, ¿cuántos hay en ese CETPRO? Es una cantidad más o menos aceptable. A ver, 300, perfecto, muy bien. Sí, lo veo bastante bien, es novedoso. Autocompasión y malestar psicológico existente de un CEPRO. Entonces tendrías que investigar y investigar en el sentido de entrevistarte con los profesores, ¿no? Para ver, para tener argumentos para tu planteamiento del problema. ¿Por qué amerita investigarse estas variables, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, autocompasión, o sea, los estudiantes de un CEPRO se sienten menos, no sé, habría que tener un sustento muy bueno, pero como variable sí está bastante bien, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, ¿alguna otra idea? Esta etapa es la más difícil realmente, ¿no? La etapa de establecer el tema es lo más difícil, porque uno establece el tema y a la par tiene que establecer el test, y a la par tengo que establecer la población. Es lo más difícil, pero una vez que determinan eso, todo fluye, porque teniendo el test ya tienen para sacar la matriz, ¿no? Al tener la población ya tienen para sacar el planteamiento del problema y la justificación. Al tener la variable ya saben qué antecedentes buscar. O sea, realmente esta es la etapa más difícil, pero es la etapa más importante y sobre esto camina todo, todo se arma facilito, pero deben tener pues bien definidas las variables en función a un instrumento que exista y que sea aplicable, ver la cantidad de preguntas y todo eso, ¿ya? No sé, creo que no hay más, no hay más consultas. Sí, por ahí que nos dice estilos de crianza y acoso escolar. Ya, pero ¿a quién le vas a aplicar eso? Estilos de crianza. ¿Al padre o al niño? A estudiantes, ya. Si hay un test de estilos de crianza, sí estaría bien. Un test de acoso escolar, sí también estaría bien. No le veo dificultad. Hay que ver la población, en qué lugar. Ahora, y esto nos lleva también a otra situación, ¿no? Hay algunos investigadores que cometen este error. ¿Ah? Por ejemplo, le aplico un test al padre de familia y luego le aplico un test a sus hijos. Y luego una correlación entre lo que piensa el padre de familia y lo que piensa su hijo. Eso no es adecuado porque estoy correlacionando respuestas distintas, ¿no? Es inadecuado. No puedo correlacionar la respuesta de una población con respecto a otra población, por más que sea una temática similar, ¿no? ¿Qué piensa el papá y qué piensa el hijo? Es un error. A menos, hay una excepción, a menos que el test esté diseñado de esa manera. Eso se llama enfoque ecológico de evaluación. O sea, hay test que ya están estructurados así, tienen baremos en ese sentido, ¿no? Que dice, ¿no? Este test aplícale al papá, este le aplicas al profesor y este le aplicas al estudiante. Y de ahí hacen la correlación. Pero es el propio test que por su propia naturaleza y constitución ha sido diseñado de esa forma, para que se hagan correlaciones entre 3 grupos o 2 grupos distintos, ¿no? Porque las preguntas son equivalentes, ¿no? Pero si pretendo aplicar un test por un lado al papá y un test por otro lado al hijo y luego quiero combinarlo, eso sí está mal, ¿no? Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Algunas otras dudas? Sí, céntrense bien en el tema, céntrense, ¿no? Compren test, adquieran test, descarguen test, préstense, conversen con sus profesores, ¿no? Aquí, violencia y dependencia emocional en jóvenes que asisten al módulo de violencia familiar. Es lo que nos dice acá, ¿no?
Violencia y dependencia emocional, está bien, pero ¿cómo va a tener acceso? En jóvenes que asisten al módulo de violencia familiar en el Poder Judicial. Acá me está hablando que asisten al módulo de violencia. A ver, un momentito, que asisten al módulo de violencia familiar. Entonces, esto significa que es una población flotante, no es una población cautiva, ¿no? Que yo voy a un lugar y ahí está toda la gente, los 500, 600, ¿no? Que asisten. Entonces, puede que hoy día asistan 10, mañana puede que asistan 20, pasado mañana no asiste nadie, al otro día asiste uno, al otro día asisten 100. Entonces, es una población flotante. Cuando es una población flotante, eso implica que el investigador esté metido ahí todo el día, ¿no? Claro, porque no sabe pues, cuántos son, ¿no? Hoy día puede que vengan 10, hoy, mañana puede que vengan 20, ¿no? Cuando es una población flotante, lo que se recomienda es mínimo 3 meses, ¿no? Por ejemplo, que asisten al módulo de violencia familiar durante el primer trimestre, ¿no? O de enero a marzo 2023, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un criterio de temporalidad, ¿no? Lo que asisten en los 3 primeros meses o 6 primeros meses, ¿no? Entonces ahí la población como que puede ser un poco complicada el acceso, ¿no? Pero si está dispuesta a estar todos los días en el módulo de justicia esperando quienes vienen por 3 meses, si lo puede hacer, bienvenido sea, ¿no? Ya, acá, base de datos confiables para buscar información científica. Lo que se recomienda, pues, obviamente tendríamos que acceder pues, a lo que es Cielo, Cielo, Scopus. O sea, hay niveles de complejidad. O sea, cuando hablamos de los repositorios institucionales, realmente Cielo no es una revista, ¿no? Yo también tenía esa idea, ¿no? Pensaba que Cielo es una revista física. No, Cielo es una base de datos que va a agrupar revistas de las universidades o institutos particulares. Es un estándar de calidad Cielo, ¿no? Entonces Cielo va a decir, este artículo es de esta revista de esta universidad es muy bueno, entonces lo acepta Cielo. Eso significa que es de calidad, ¿no? Entonces Cielo va a agrupar a varias revistas. ¿Sí? No es que publique en la revista Cielo, no, no existe la revista Cielo. Publiqué en una revista que está indexada en Cielo. Entonces tendríamos que entrar a Cielo. Un nivel más complejo, pues tenemos Scopus, ¿no? Que es mucho más riguroso, ¿no? Scopus, ¿no? Los que tienen menor estándar es Latindex, ¿no? No, por lo menos en Latinoamérica, es curioso, porque en Latinoamérica decimos Latindex, diciendo Latindex en Latinoamérica lo vemos como menos, pero en Europa está bien considerado lo que es Latindex, ¿no? Cuando uno va a cursos, ¿no? Escucha a otros ponentes, escuchan que Latindex está bien. Hay Latindex 3.0, si no me equivoco, ¿no? Que sería el más aceptable. Por ahí podrían buscar, o en los repositorios de universidades, ¿no? El repositorio, ponen la palabra repositorio y ponen el nombre de la universidad. Repositorio Universidad de La Rioja es uno de los más también asequibles, ¿no? De los más ponderados, ¿no? Dentro de lo que es este mundo académico. Acá, ¿en qué momento este proceso nos asigna un asesor de tesis? Tengo que hacer antes mi proyecto de tesis. O sea, ¿cómo es el proceso? Ustedes solitos van a presentar su plan de tesis. Este es mi plan de tesis. Ustedes solitos, no hay asesor, no hay nada. Ustedes se sientan en su computadora en base a lo que han aprendido en la universidad, en sus años de pregrado, hacen su plan de tesis. Ese plan de tesis lo presenta a la universidad. Entonces, la universidad le va a designar un dictaminador de plan de tesis, que no es lo mismo que el asesor. Ese dictaminador de plan de tesis va a ver su trabajo y va a decir, este plan de tesis no es factible. Está investigando autoestima, tantas tesis de autoestima, no es factible y se lo va a rechazar. El dictaminador de plan de tesis, ¿no? Es el primer filtro. El dictaminador de plan de tesis va a decir si este tema vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo. Está muy trillado o no. Supongamos presente un plan de tesis y el dictaminador dice, sí, está bueno este plan de tesis. Entonces va a ser un documento que va a decir, se acepta el plan de tesis. Una vez con ese documento, ustedes recién pueden pedir asesor de tesis, ¿no? Es asesor de tesis, con el cual va a ejecutar la investigación. Es diferente, ¿no? Primero dictaminan si es factible o no, y luego le dan el asesor. Una vez que termina su asesoría, el asesor hará su documento y dirá, el alumno ha cumplido con su asesoramiento. Entonces ustedes van a generar otro documento pidiendo dictaminador de tesis, ¿no? O sea, ya la tesis está hecha. Y ese dictaminador, son 2 dictaminadores, van a decir, esta tesis está bien o está mal. Esos dictaminadores van a ser también sus jurados de tesis.
y luego esos 2 dictaminadores le añaden un tercero, que va a ser el tercero del jurado de tesis. Ahora, en la sustentación, el más peligroso es el tercero, es el tercer jurado de tesis, ¿no? Porque los 2 dictaminadores han visto previamente su trabajo de tesis y le han hecho las correcciones, recomendaciones. Con él, de alguna manera, hay un acercamiento. Pero el que es el tercer jurado no tiene ni idea de la tesis, nunca la ha visto. Y es justamente el que lo va a criticar con mayor énfasis, ¿ya? Entonces, ojo con esas etapas. Dictamen de plan de tesis, asesor de tesis, y luego dictaminador de tesis, ¿ya? Por ahí, por ahí están pidiendo la grabación. Entonces, buscar temas, esa es la etapa, como les decía, más complicada. Traten de buscar un buen test, un test que sea aplicable. Busquen en Facebook. Yo he comprado esos repositorios que venden de test, te venden a 10 soles, 20 soles, ¿no? Compren esos repositorios, les llega a 100 test, 500 test, ¿no? Vale la prueba, ¿no? Probar, que es 10 soles, pues no es nada, ¿no? Entonces ahí adquieren un material, ¿no? Adquieren algunos test, ¿no? Ahora, cuando hablamos del mundo de los test, pues es todo un sinfín, ¿no? O sea, si quieren encontrar un test original al 100%, tendrían que irse para TEA Ediciones, ¿no? A TEA Ediciones o al Manual Moderno, ¿no? Que ahí les van a vender test en euros, ¿no? Pero es el test más original, ¿no? Luego tenemos algunas otras empresas que son replicadoras, ¿no? Como que es un original copia, pero que parece original, ¿no? Que es lo que realmente muchas veces compramos, ¿no? Tipo EMAPE, ¿no? EMAPE, hay una empresa en Lima que vende test, o Neotest también, que hacen test más educativos, ¿no? Y luego ya encontramos los test que nos venden pues de manera muy pirata, ¿no? Totalmente pirata. Y eso en algún momento ya se ha conversado con los profesores que vemos el tema de investigación, se va a tener que cambiar, porque ya las normativas internacionales nos hablan pues de los derechos de autor, y las tesis deberían tener el permiso por escrito del autor del test, ¿no? Que el autor del test le diga, sí, puedes usar este test en tesis, ¿no? De lo contrario, no sería dable que hagamos investigaciones con test que sean adquiridos de manera un tanto dudosa, ¿no? Bueno, pero todavía no estamos exigiendo ese nivel. Poco a poco, ¿no? Por eso apúrense en sacar su tesis, porque no vaya a ser que luego haya mayor rigurosidad con eso de los test, ¿ya? Bueno, ¿algo más? Muy bien, creo, doctor Alex. Los jóvenes ya han hecho las consultas del caso. De igual manera, el video yo los voy a compartir. En breve los voy a subir y los voy a compartir para que lo puedan visualizar los que no han podido ver o han llegado tarde. Ya. Muy bien, doctor Alex Valenzuela. Gracias por el apoyo. Y muy bien, jóvenes. Ya están, entonces saben ya qué variables deben de utilizar, ¿no? Esto sería todo y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias con todos. Gracias, doctor Alex Valenzuela. Listo, hasta luego con todos, sus mayores éxitos y saquen pronto su tesis.